Sí, hola, mi nombre es Jason Lenny Chaparro Cárdenas. Soy antropólogo y arqueólogo, egresado de la sede de Bogotá de la Universidad Nacional de Colombia, oriundo del municipio de Soacha, y actualmente me encuentro acá en Leticia haciendo la maestría en estudios amazónicos. Voy en segundo semestre. También pertenezco al grupo de pueblos y ambientes amazónicos adscrito a esta sede ya desde hace un tiempo atrás, y desde hace aproximadamente 10 años trabajando en la Amazonía temas de arqueología y antropología. Pues bien, este fin de semana tuvimos la oportunidad de tener una salida de campo integral. Este semestre estamos viendo diferentes asignaturas, cada una de ellas de las diferentes líneas de investigación y de profundización que tiene precisamente la línea de posgrados, especialización, maestría y doctorado. Y cada una de esas líneas tiene una asignatura. Entonces tuvimos una salida de campo integrando 3 de esas asignaturas de tal manera que tuviéramos una mirada integral del territorio. Estuvimos aproximadamente a unos 40 kilómetros río arriba del río Amazonas en una comunidad, en 2 comunidades, una llamada Santa Sofía y la otra El Progreso, comunidades indígenas que desde hace mucho tiempo han venido desarrollando diferentes actividades allí, desde sus tradiciones culturales hasta unas nuevas apuestas de integración turística. Allí conocimos diferentes formas de su pensamiento, de su cosmovisión, de la forma sobre todo como interactúan con los bosques, con los ambientes, con el paisaje. Y aparte de eso tuvimos la oportunidad de conocer a profundidad en campo muchos de los temas que a nivel de aula nosotros trabajamos. Compartimos con ellos, tuvimos la oportunidad de vivir en sus casas, de comer sus propios alimentos, de estar vinculados a su cotidianidad, lo que nos permitió no solamente desde lo personal enriquecernos con ese otro mundo maravilloso que nos permite ver y conocer lo que es la tradición indígena, sino también a nivel académico para poner, digamos, en contexto todos los temas que pues durante el semestre uno está viendo en el aula. Estuvimos compartiendo con algunas comunidades indígenas especialmente de la etnia ticuna, con quienes pudimos observar diferentes temas desde su cotidianidad y su cosmovisión. Una de las cosas particulares que más me llamó la atención fue precisamente los diversos usos y manejos que tienen del bosque. Yo creo que es un tema fundamental hoy en día, no solamente para cualquier tipo de profesional en cualquier disciplina, en cualquier área, sino sobre todo ese contacto directo a nivel personal. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un momento muy álgido donde la Amazonía está perdiendo de forma acelerada sus bosques, ya sea por la tala indiscriminada o por actos de minería, entre muchos otros. Entonces, es un momento muy importante porque para el caso de Colombia, la tala indiscriminada de bosques muy acelerada cada año ha venido incrementando. Sobre todo otros temas súper complicados como es la minería ilegal han venido poniendo en riesgo la estabilidad del bosque amazónico. Y no solamente para Colombia, sino para todo el bioma, todos los países que integran la Panamazonía. Poder conocer de primera mano cómo unas comunidades indígenas, a partir de su conocimiento ancestral, de su conocimiento tradicional, son capaces de interactuar con el bosque, extrayendo recursos maderables, recursos alimenticios o infinidad de tipos de recursos sin tener que acudir a la necesidad de talarlo o destruirlo, es uno de los aprendizajes más valiosos. Para entender precisamente la conservación de la Amazonía hay que entenderlo en clave también de la gente que vive allí, en particular los indígenas. Por eso el conocimiento que tuvimos de primera mano con ellos fue fundamental para ponerlo en contraste con los diferentes temas. No solamente es hablar en aula de estadística, de problemáticas o inclusive de artículos publicados en diferentes revistas, no, sino es ponerlo en práctica y indirectamente entendamos qué significa proteger el bosque a partir de los usos y costumbres tradicionales y ancestrales de estas comunidades. Eso también fue importantísimo. Y por otro lado, sobre todo ese contacto a nivel personal que nos permite también crear un lazo también de sensibilidad frente a otras comunidades es hiper valioso. En la medida que a veces nosotros hablamos del mundo indígena como otro que está distante, por allá perdido en la selva, y resulta que no. Resulta que eso está muy cerca de nosotros, y el aprendizaje, la capacidad de ser humildes, sobre todo humildes, ante la capacidad del conocimiento tan profundo que tienen,
otras personas y otros seres que muy posiblemente nunca terminaron su colegio, su escuela, o que generalmente nunca llegaron a la universidad, es también tener la posibilidad de entender de que el conocimiento no solamente está en la aula, sino que está en la cotidianidad y está precisamente en esa tradición cultural muy profunda y arraigada a sus valores y a su conocimiento. Creo que esto también fue valioso y muy importante. Bueno, mi nombre es Julia Andrea Rubio, yo soy licenciada en Psicología y Pedagogía con una especialidad en Procesos Culturales Lectoescritores. Llego a la sede realmente porque venía haciendo el rastreo de lo que se estaba desarrollando acá desde el año 2010. Un poco porque mi ejercicio profesional se ha desarrollado en el departamento de Baupés. Entonces Baupés tiene unas condiciones particulares, a veces dificultades en el acceso a la tecnología, a la luz eléctrica, y por ese tiempo estaba rodando bastante por medios por internet la cátedra Jorge Eliezer Gaitán, de la cual yo ya tenía conocimiento. Ese año le correspondió a la Amazonía, se titulaba Amazonía, Imaginarios y Realidades, y como no había mucho internet en Baupés, pues nosotros con mi esposo habíamos bajado todos los audios de la cátedra y los poníamos allá en Baupés a escucharlos. Bueno, yo desde el inicio venía rastreando a mi tutora, entonces mi tutora es la profesora Dani Maecha, que tiene un trabajo muy interesante en lectura y escritura con poblaciones indígenas. Luego de eso, el primer semestre tuve un comentarista también en el área de lingüística que le aportó bastante a mi proyecto y creo que también guió como la ruta, ¿no? El paso a seguir. Entonces, a partir de sus comentarios, de sus reflexiones, pude saber qué seguía. Luego de esto, había encontrado en el camino una profesora que trabaja con adultos y que también problematiza todo este tema, que se llama María Lorenzati y está en Argentina. Entonces ella pudo venir, digamos, a aportar a mi trabajo de manera virtual, lo que pues para mí fue muy grato. Al mismo tiempo, no en este espacio porque quizá era un poco corto el tiempo, pero está el profesor Gregorio Hernández, que también hicimos contacto con él en México y él también estuvo dispuesto a aportar en este ejercicio. Entonces sus comentarios me llegan de manera virtual. Entonces como que esta conexión también genera redes y creo que para mí también es un sueño es generar como una red, no sé, latinoamericana, de personas interesadas en este tema que quizá ya lo hay, ¿no? Pero entonces nos vamos sumando y pues se da también a partir de este espacio, ¿no? Quizá no hubiera sucedido, yo no me atrevería a hacerlo tan de frente si no está este momento. Entonces, así se dio. Lo interesante, digamos, de nuestro ejercicio acá en la maestría es también como, de cierta manera, el conocimiento territorial. Entonces, yo llevo 14 años en Baupés, un poco me siento una hija adoptiva de ese territorio y en efecto, digamos, referencia a algunas personas que han tenido su trabajo en Baupés. Sin embargo, pues esa conexión muchas veces es de manera intermitente porque la gente no puede estar siempre allá. Que ellos hayan venido, pues no solamente dinamiza lo que uno está haciendo allá en ese territorio, porque a veces se siente uno muy solo, sino que también da línea a lo que uno puede estar haciendo allá. Entonces, te dinamiza, te oxigena, pues hay más personas, hay personas muy, muy interesantes, genera algún tipo de conexión. Pienso que es un escenario muy importante. Sería interesante que hubiera salsa Baupés, salsa bichadas, bueno, como un circuito también para que cada quien también, digamos, aporte también desde sus diferentes escenarios. Pero definitivamente, digamos, a la hora de hacer conexiones, la universidad pues es un lugar seguro para dialogar, para conversar, para pensar y para proyectar, ¿no? También lo que podría ser. Pues antes de esta presentación en el seminario, pues hay todo un detrás de cámara que tiene que ver con pues el alistamiento, ¿no? Entonces cada quien tiene un tema y va siendo orientado por quien puede comentar ese tema en particular, desde personas que tienen su conocimiento local, digamos en este caso compañeros que vienen del Putumayo, que trabajan muy desde su conocimiento, desde su saber. En este caso, en otros momentos pues serán otras regiones y digamos que se va orientando el diálogo también hacia ese escenario. Hay ensayos definitivamente, entonces vamos, digamos, construyendo también con nuestros compañeros y le vamos aportando en la medida también que vamos viendo. Hay muchísimos avances también, entonces es maravilloso ser parte de eso y conocer el trabajo de un compañero en lo que inició y cómo está siendo atravesado por otras cosas. Específicamente, por ejemplo, el trabajo de un compañero que trabaja aves
Él venía con su mirada muy desde la biología y fue como empezando a moverse, también a entender lo social, empezar a entender los relacionamientos de la comunidad desde lo local. Y creo que para mí ha sido maravilloso ver ese camino, ¿no? Que uno ve en esta puesta en escena, pero lo que hay detrás es genial. Y que poco a poco se conecta con otros procesos locales, ¿no? En el caso, por ejemplo, de otros departamentos, creo que también en Vaupés está esta mirada de las aves desde lo ancestral, digamos, muy posicionada, entender estos mitos, estas historias de origen, de las aves, de los pájaros, entonces todo empieza a conectar con todo. Entonces es interesante como, claro, yo puedo aportarle a él quizá esa mirada, quizá ese contacto, esa perspectiva, y pues el compañero también se deja llevar un poco por eso, ¿no? Entonces puede decir, ok, lo puedo hacer así. Entonces creo que es muy interesante, ¿no? Pues tenemos un problema grande a nivel cultural e histórico en Colombia. Y es de creer que Colombia solamente son las grandes ciudades andinas. Y desde ahí se planea todo. No, Colombia es mucho más grande, más mega diversa, tanto natural como culturalmente. Y entender que estos posgrados desde hace más de 20 años se han venido desarrollando, en particular acá en la Amazonía, en particular aquí en la Amazonía colombiana, son fundamentales para entender, para proteger, para promover, pero sobre todo y ante todo para integrar estas regiones tan aisladas a un contexto que todavía nos cuesta entender. La Amazonía no es un cuento por allá lejano, un tema particular. Estamos viviendo uno de los ciclos hídricos en Bogotá más complicados que en su historia ha tenido. Y ese ciclo no lo podemos romper si no entendemos y protegemos la Amazonía. Mientras eso no lo entendamos y mientras nosotros nos desliguemos de esa burbujita mágica que está tal vez en Bogotá o en otras grandes ciudades andinas y entender que estos territorios son fundamentales para desarrollar investigación. Ojo, investigación. Porque es que los posgrados que tenemos aquí en la sede de Amazonía son fundamentalmente de investigaciones para entender estos territorios. Entender el territorio en clave de protección, ¿no? Para toda Colombia e incluso para toda Sudamérica. Por eso, digamos que el llamado es para que integremos, valoremos y sobre todo démosle el escenario que merecen, en caso particular la Amazonía, pero en general de todas las sedes de presencia nacional de la Universidad Nacional. Hay que integrarlas a la discusión y a toda la planeación que la universidad en este momento está desarrollando. Universidad Nacional de Colombia, proyecto cultural, científico y colectivo de Nación.